Tengan muy buenas tardes todos y cada uno de ustedes en estas horas de la tarde. Damos gracias a Dios por este privilegio, por este tiempo que Dios nos regala de podernos conectar a través de esta plataforma. Esta es su programación, Escudriñando el Rema de Dios. Y hoy, como siempre lo hacemos casi todos los domingos, hoy queremos compartir eh, una palabra que sin duda alguna nos traerá conocimiento y bendecirá nuestras vidas. Hoy estaremos compartiendo un tema y estaremos hablando acerca de lo que es el diezmo. Y queremos hacerlo desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva bíblica eh, por medio de la cual se enseñe lo que se tiene que enseñar y sin manipulación alguna. Así que vamos a estar compartiendo esta enseñanza y póngase cómodo, y si tiene su Biblia ahí a mano, pues también sería mucho que mejor para que podamos ir por medio de la escritura. No tenemos los derechos del autor de la música que usamos de fondo, así que estaremos iniciando. Denme un minuto, un par de minutos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es bueno, sigue siendo y para siempre es su misericordia. Bien, como ya lo anunciamos y lo estamos ahorita desarrollando este tema, vamos a hablar acerca del diezmo. Es un tema que es bastante polémico, muy controversial. ¿Y por qué es polémico? ¿Por qué es controversial este tema? Porque muchas veces se habla de la manera incorrecta y se usa muchas veces para manipular y decir que el diezmo es una cosa, lo cual la Biblia nos enseña que es en realidad el diezmo. Y yo sé que cuando nosotros somos enseñados por medio de la palabra, el propósito de Dios es que nosotros conozcamos la verdad y que seamos bendecidos. Lamentablemente, por este tema que muy pocas veces se habla, eh, algunos hasta lo ven como algo que no debería de existir. Algunos dicen, no, es parte de la ley. Otros, por la mala administración de las finanzas en la mayor parte de iglesias, muchos hoy en día no están haciendo lo que se debe hacer en lo económico conforme la palabra enseña. Gloria a Dios, pero vamos a ir a lo que la Escritura dice y por qué la Escritura lo dice, por qué la Escritura lo enseña y por qué nosotros debemos compartirlo para que podamos nosotros también poner en práctica lo que la Escritura nos enseña. No lo que los hombres a veces queremos decir, esto es, así se hace, no, es como la Escritura enseña. Así que vamos a abrir la Escritura en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo,
en el capítulo 23, a la altura del versículo 23, hablando Jesús sobre este tema. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y en esa Santa Comunión leemos la palabra y dice, Mateo capítulo 23, versículo 23. Jesús hablando y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Vamos a orar para que siempre todo lo que hacemos lleve honra, lleve gloria a Dios, y que sea el Espíritu Santo glorificándose y hablando a través de su palabra en esta tarde. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos en tu reino, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Danos el pan nuestro de cada día. No permitas que entremos en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder, la honra, la gloria, la alabanza, la adoración, desde siempre, por siempre y para siempre. Aquí estamos en esta tarde, maravilloso Dios, para adorarte y bendecirte en el nombre maravilloso de Jesucristo. Aquí estamos para decirte gracias. Gracias por el regalo maravilloso de la vida. Gracias por esta oportunidad que en esta tarde nos regalas para poder tomar estos minutos y compartir lo que tu palabra nos dice, esperando que esta palabra lleve bendición al oyente, porque es el propósito para el cual tú has dejado establecida tu palabra, para edificación, para exhortación y consolación por medio de ella misma. Así te pedimos que en esta tarde sea tu palabra haciendo lo que solo ella sabe hacer, y que utilice nuestros labios para poder recordar, para poder anunciar, para poder comunicar lo que tu palabra nos enseña. No estamos en esta tarde aquí para sentirnos como juez e impartir juicio. No estamos para eso, porque el justo juez es Jesucristo. Estamos aquí cumpliendo la gran comisión de ir y anunciar el Evangelio a toda la criatura y todo aquello que conlleva bendición, que es necesario que nosotros conozcamos por medio de tu palabra. Hemos de compartirlo como un recordatorio, como un anuncio, como un mandato de lo que tú has demandado en la gran comisión de predicar tu palabra en el nombre maravilloso de Jesús, y que sea el Espíritu Santo auxiliándonos, trayendo el conocimiento, trayendo la sabiduría del cielo, que tú abras nuestros oídos espirituales, nuestros ojos se abran y que podamos entender la revelación del cielo dada a conocer por medio de la iluminación del glorioso Espíritu Santo. En esta tarde, el que está triste, consuélalo. El que está caído, levántalo. El que está, Señor amado, desesperado, consuela y presenta una salida por tu misericordia. Y sobre todo, te rogamos por el que no te conoce, pueda conocerte y pueda alcanzar salvación en el nombre de Jesucristo. El que está enfermo pueda ser sano por el poder de tu palabra. No importa esa enfermedad, sea física o espiritual, tu poder es grande y maravilloso para sanar, para cambiar una situación de muerte en vida eterna, una situación de tristeza en gozo, porque tú eres el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Gracias te damos, maravilloso Dios, en el nombre de Jesucristo. Gloria, gloria, honra y alabanza. Te adoramos y te bendecimos, porque siempre tú has sido y sigues siendo digno de ser adorado y exaltado. Aquí estamos delante de tu presencia en esta tarde, no por mérito alguno o conocimientos humanos algunos que pudiésemos decir, por mis conocimientos, por mis capacidades, nada de eso
hace posible que hoy estemos delante de tu presencia, lo que hace posible que estemos delante de ti y que podamos compartir tu palabra en esta tarde, es tu misericordia, es tu gracia, es tu favor que se ha derramado en cada uno de nosotros. Esa es la razón. Honra, gloria y alabanza siempre ha sido y seguirán siendo para ti, mi Rey y Salvador eterno. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pues bien, Mateo, gloria a Dios, en este evangelio de Mateo Jesús está hablando de algo importante. Jesús está hablando acerca del diezmo. Pero veamos qué importante es lo que Jesús está diciendo. Jesús habla y dice, Mateo capítulo 23, versículo 23, dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Jesús está diciendo, no está diciendo Jesús que no es necesario, está llamando Jesús a estos que son hipócritas. Jesús los llama hipócritas, no porque están diezmando, no es porque están diezmando, sino porque han dejado de hacer cosas que no eran el diezmo, pero que eran importantes hacerlas. ¿Y de cuáles son esas cosas importantes que eran importantes hacerlas, aparte del diezmo? Es la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, estos fariseos, ellos diezmaban y hacían lo que la Biblia enseña, pero no estaban haciendo misericordia, justicia, la fe. Entonces Jesús les recuerda, y esto es muy importante. Esto es muy importante cómo Jesús describe en estas palabras, cuando dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Por qué? Diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Entonces Jesús ve que ellos diezman la menta, el eneldo y el comino. Eso era lo que ellos sembraban, eso era lo que ellos traían de diezmos a la casa del Señor. Pero ¿qué sucede? Jesús les dice: y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Hay algo importante en este relato que habla de lo que dice Jesús. Jesús, cuando habla en la parte de arriba, hace una exhortación a los escribas y a los fariseos y les habla del diezmo. Esto es importante entenderlo. Les habla del diezmo. Pero después, más abajo, Jesús les menciona la ley. Entonces, aquí lo importante es por qué Jesús, cuando menciona la ley, no involucra en eso de la ley el diezmo. Aquí hay un punto muy importante para observar y analizar por qué Jesús hace énfasis. Jesús habla de una manera muy clara, y en la parte posterior de arriba, vuelvo y repito, y dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Y hay una coma, y dice: y dejáis lo más importante de la ley. Entonces, ¿qué sucede? Jesús habla del diezmo, pero lo importante aquí es analizar esto, porque Jesús, cuando habla de ley, no dice: y dentro de la ley no estás haciendo el diezmo, sino que Jesús habla del diezmo antes, y después que habla de la ley, está hablando de lo que él hace énfasis. Por eso es muy importante que nosotros nos demos cuenta verdaderamente qué es lo que la Escritura nos está diciendo, qué es lo que la Escritura nos está enseñando, y de qué forma nosotros hemos sido enseñados acerca de muchas cosas que la Biblia nos enseña. Y este es un tema bastante polémico, y es un tema, si se quiere, en cierto aspecto un poquito difícil de enseñar. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos sido enseñados no de una forma correcta como la palabra nos enseña, sino que muchas veces tenemos
tenemos una tendencia como a repetir lo que escucho, y cuando repito lo que escucho sin saber la verdad de lo que repito, tenemos nosotros los seres humanos esa tendencia a repetir tantas veces, y cuando lo repetimos se convierte en ¿qué? Muchas veces una mentira que la repetimos se convierte después para nosotros en verdad, aunque no lo sea. ¿Por qué? Porque nos volvemos y caemos en un círculo repetitivo, y lo cual el diezmo es algo que esto siempre ha traído polémica. ¿Por qué no se ha enseñado conforme la palabra enseña? ¿En qué debemos clasificar nosotros el diezmo? Si es ley o es gracia. Pero en esta tarde vamos a compartir a través de la palabra. Gloria a Dios. En esta tarde saludamos a nuestros hermanos que ya se están conectando en esta su programación, y que el Señor les bendiga y añada bendición a cada uno de ustedes. Sé que esta enseñanza nos va a traer bendición, porque el propósito de Dios es traernos el conocimiento de la palabra y que seamos enseñados. ¿Para qué? Para ser bendecidos. Porque déjeme decirte que hay principios fundamentales en el Evangelio, y cuando nosotros los aplicamos, por esos principios la bendición viene. Por esos principios Dios es fiel a lo que su palabra establece, y en esta tarde yo te ruego que si te has logrado conectar, permanezcas hasta que termine esta enseñanza. Yo sé que tu vida va a ser bendecida, tu mente va a ser abierta, porque muchas veces hemos sido enseñados no de la forma correcta, o muchas veces se enseña pero hay manipulación. Pero en esta noche, en esta tarde, no queremos manipularte, queremos declarar la palabra como está establecida. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Adoramos y exaltamos el nombre de aquel que es fiel, que es verdadero. Gloria a Dios. En la parte ya final de este versículo, Jesús habla y dice esto. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer el otro. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Que era necesario practicar la misericordia, practicar la justicia y practicar la fe. Pero que también sin dejar de hacer lo otro. ¿Y eso otro qué es? El diezmo. No como ley, sino como algo que está en la Escritura. Y en esta tarde lo vamos a ver, porque el diezmo, como en el título de esta enseñanza le hemos puesto, estamos en tiempo de gracia. El diezmo existió y aún existe hoy. Entonces, ¿por qué el diezmo existió y existe aún hoy que estamos en el tiempo de la gracia? Entonces, ahí hay una pregunta. ¿Por qué existe el diezmo si hoy ya no estamos en el tiempo de la ley, si estamos en el tiempo de la gracia? Entonces, esto es muy impresionante lo que vamos a aprender a través de las Sagradas Escrituras. Honramos y bendecimos al nombre que es sobre todo nombre, al cual sea la honra, la gloria, la alabanza, la adoración y la exaltación para siempre. Él es digno de ser alabado, Él es digno de ser exaltado. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Esto es un tema muy complicado, muy escabroso, y a veces en ciertos aspectos, si se quisiera ya decir, es un poco difícil de enseñar. ¿Por qué es un poco difícil de enseñar? No es porque sea difícil, no. Es porque muchas veces se nos hace más fácil repetir algo que escucho que ir a la Escritura y tomar un tiempo para estudiar, para orarle, para que el Espíritu Santo venga y nos ilumine para entender lo que ha sido revelado en esta palabra. Gloria a Dios. Este tema es muy difícil porque hay muchos que han abusado y están estafando con presiones psicológicas a los miembros de las iglesias. Y es un tema que muchas veces lo enseñan como una ley para su beneficio propio. Muchas veces se enseña como una ley, no es para el beneficio de la obra, sino para el beneficio propio de algunos, no todos, pero de algunos pastores que utilizan esa forma de presionarte psicológicamente, de hacerte miedo, que tienes que traer el diezmo, y te dicen es una ley que usted lo tiene que traer, y te hacen mil presiones psicológicas para
para tenerte con temor. Déjame decirte que la palabra de Dios no es para infundirte temor. Es para infundirte, para enseñarnos el conocimiento de la palabra misma que en ella está escrito. Porque Dios no necesita manipular a nadie para que haga lo que Él quiere que hagamos. Dios es todopoderoso. Y Él establece en su palabra cómo se han de hacer las cosas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Otros este tema no lo enseñan porque no saben cómo hablar, cómo desenvolverlo de acuerdo a las escrituras. Y por no saber cómo hacerlo, no lo hacen. Pero nosotros como iglesia necesitamos, existe la necesidad de conocer la verdad. Y conocer la verdad, hacer lo que esa verdad nos enseña que hagamos. Otros no lo enseñan porque no saben cómo hablar al respecto de este tema y por no saber cómo hacerlo, no lo hacen. Otros simplemente asumen las responsabilidades económicas de toda la iglesia, el pastor, los que aman la obra de Dios, porque déjeme decirle que en todo tiempo hay pastores que verdaderamente aman la obra de Dios y hay pastores que están en el ministerio porque verdaderamente Dios los ha llamado y ellos han llegado al ministerio porque Dios los ha llamado y por gratitud, por agradecimiento están ellos trabajando en la obra del Señor, dedican su tiempo y aparte de dedicar su tiempo también ellos ponen de sus finanzas para sufragar los gastos de el lugar donde se renta. Entonces ellos verdaderamente son verdaderos pastores porque ellos no están para llenarse las bolsas, ellos han llegado para servir y por gratitud sacan de su bolsa misma para pagar algo que no es solo algo que ellos lo tienen que hacer, se tiene que involucrar toda la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos el evangelio completo. Y cuando somos el evangelio completo de Jesucristo, completo es todo. Porque muchas veces nosotros como que somos a medias. No, tenemos que ser completos. Jesús cuando hizo el sacrificio, lo hizo completo en la cruz del Calvario. Él dijo, consumado es. Y estaba hecho todo el sacrificio. Entonces muchos pastores no hablan de este tema porque ellos dicen, no, pues no, mejor yo lo voy a poner de mi bolsa. Está bien, no está mal, pero lo que sucede es que aquí hay un problema. La iglesia tiene que ser enseñada de las responsabilidades, no como ley, sino como responsabilidades que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y como parte del cuerpo de Cristo, por ejemplo, mi mano, como parte del cuerpo de Cristo, mi mano tiene 5 dedos, pero ¿qué pasa si este dedo me lo corto? Ya no es parte del cuerpo. Pero si mientras tanto lo tengo ahí, es parte del cuerpo. Entonces, este dedo trabaja en beneficio del cuerpo mismo. Y como trabaja en beneficio del cuerpo mismo, no trabaja de forma indiferente. Cuando la mano va a agarrar algo, por ejemplo, esta botella de agua, todos los dedos se activan y cada uno hace su parte, conforme la responsabilidad, conforme la capacidad de lo que debe hacer cada miembro del cuerpo humano. Así es lo que tenemos que hacer en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? A veces alguien pudiese decir, no, yo no tengo tanto para dar que esto y que el otro. No, déjame decirte que siempre tenemos algo que dar para Dios. ¿Por qué? Porque Dios en algo, no, y no es en algo, sino que en mucho nos ha bendecido. Y si Él nos ha bendecido de lo que Él nos ha dado, de ello nosotros damos. Y hay gratitud, hay agradecimiento. Gloria a Dios. Pero bien, seguimos. Gloria a Dios. Siempre que se nos habla del dinero en la iglesia, parece ser que se nos va el gozo. ¿Y por qué se nos va el gozo? Porque no hemos sido enseñados bajo un principio que trae bendición a la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Pero ¿qué dice la Escritura en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9? Dice el Señor, honra a Jehová con todos tus bienes y las primicias de todos tus frutos. A Dios se le debe honrar. ¿Y por qué se le honra a Dios? Porque Él es el Dios todopoderoso. Él es nuestro Creador. Él es nuestro Padre Celestial y debemos honrarlo con todo. Y honra no es ley, honra es gratitud, honra es agradecimiento,
Honra es reconocer cuánto mucho Él ha hecho. Y que si en lo poco yo puedo honrarlo, debo honrarlo. Y debo honrarlo en todo, no solamente con mi alabanza, con mi adoración, con mi exaltación y lo que Él me permite dar, sino con todos mis bienes. Con todos mis bienes. Pero aquí parece ser que muchas veces como que nosotros no hemos entendido lo que es un evangelio completo. Porque muchas veces en el evangelio como que siempre seguimos en partes, a medias. No, el sacrificio que hizo Jesucristo fue completo. Así que nosotros tenemos que ser también retribuidos. Y no es retribuir, es por gratitud lo que Dios ha hecho por nosotros. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en su obra, en la tierra, en lo material, necesitamos nosotros entender esto, porque la iglesia somos en la parte, en lo espiritual, es espíritu, pero tenemos una área que no la podemos desligar como seres humanos, es el área material. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces en la iglesia, entre comillas, somos tan espirituales, pero tan espirituales, entre comillas, que cuando se nos habla del dinero, uy, no, el hermano está hablando de dinero, el hermano no es espiritual. No, un momento. Lo espiritual en lo espiritual se aplica y ahí funciona, y lo literal se aplica en lo literal. Porque este es el problema de la iglesia, que no hemos entendido nosotros que si bien en mí hay un espíritu, y ese espíritu se alimenta ¿de qué? De cosas que son espíritu, la palabra. Pero ese espíritu mora en mi ser. Y ese espíritu está dentro ¿de qué? De este cuerpo. Y este cuerpo y este espíritu necesitan alimento. Pero cada uno se alimenta por la vía, por la fuente que lo ha de alimentar. Y uno no recibe el alimento de lo otro, ni lo otro el alimento de lo otro. ¿Qué estoy diciendo? Mi espíritu no se alimenta de comida humana. ¿Lo alimentamos de qué? De esta palabra bendita. Eso es lo que alimenta mi espíritu. Por eso Jesús habló y dijo, mis palabras son vida y son espíritu. Entonces, yo no puedo alimentar mi espíritu con cosas que son materia, lo alimento con espíritu, que es la palabra. Pero este cuerpo, necesito alimentarlo, no con cosas que son, que son alimento del espíritu. Lo alimento ¿con qué? Con comida material. ¿Por qué? Porque esto es materia, mas el espíritu es algo espiritual que no se alimenta de cosa materia alguna. Entonces tenemos que separar una cosa de la otra, y eso es lo que muchas veces en la iglesia no hemos entendido, y seguimos todavía viendo hasta de reojo cuando se nos habla del dinero. Uy, no, el hermano ya no es espiritual. No, no es que no sea espiritual, es que nos está enseñando en una área que nosotros la queremos meter en lo espiritual, pero que no cabe en lo espiritual, pero que tiene una relación en lo material. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué razón? Dios no necesita de tu dinero. Dios no necesita de mi dinero. Dice Ageo capítulo 2, versículo 8. Mío es el oro y mía es la plata. ¿Qué puede necesitar alguien que es dueño de todas las riquezas? No necesita nada ni de nadie, porque Él es todopoderoso. Entonces, ¿qué sucede? Dios lo establece, estos principios fundamentales, como principios básicos. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos. Y al practicar estos principios, la bendición viene. Y eso es lo que Dios siempre nos quiere enseñar a nosotros. Gloria a Dios. Hay algo muy importante que debemos entender en esto, para los que se han vuelto muy espirituales cuando se nos habla del dinero, de las finanzas. Entonces, si son tan espirituales, vayan a comprar, porque ustedes son tan espirituales, vayan a comprar cosas que se pagan con dinero, con plata, y vayan a pagarlas con el espíritu. O un ejemplo,
Un ejemplo, ve tú a la agencia de viajes a pagar un boleto que vas a hacer un viaje, pero como tú eres creyente, cristiano, y tú eres tan espiritual, vas a ir a pagar con la guitarra que se toca en la iglesia. Entonces tú vas a decirle al que te vende el boleto, aquí está, con esta guitarra se lo voy a pagar. No te lo va a aceptar, te va a decir, tú estás loco, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Porque tú lo vas a pagar con plata, con dinero, lo que se tiene que pagar. Pero muchas veces nosotros mezclamos cosas en medio de otras que no se deben de mezclar. Por eso Jesús habla y dice que es importante hacerlo sin dejar de hacer lo otro. Entonces Jesús está hablando de una área espiritual, está hablando que se han apartado de la justicia y la misericordia, y eso es espiritual, ¿verdad? Espiritual, pero después se manifiesta lo espiritual en algo literal, pero después habla Jesús que eso es importante sin dejar de hacer ¿qué? Lo literal, el aporte económico. Gloria a Dios. Y esto es muy importante que nosotros como iglesia podamos ir entendiendo y podamos madurar un poco. Pero para aquellos que dicen, no, el hermano no es tan espiritual porque está hablando del dinero y a veces en la iglesia se habla de dinero. Sí, se tiene que hablar de dinero. ¿Por qué? ¿Con qué se pagan las utilidades? ¿Con qué pagas las utilidades en tu casa donde vives? Tú no lo pagas con la pandereta, no lo pagas con la Biblia, no lo pagas con el piano, lo pagas ¿con qué? Con plata. Y vamos a ver un ejemplo muy importante de que Jesús mismo nos da un ejemplo que él siendo el rey, el Hijo de Dios, no evadió una responsabilidad de pagar con plata lo que se debía de pagar. Y esto es interesante, porque Jesús mismo pudo haber dicho cuando él dio este ejemplo, ¿yo por qué voy a rendir tributo? ¿Por qué voy a pagar lo que tengo que pagar si yo soy el Hijo de Dios? Mi papá es dueño de todo el universo entero. ¿Y ustedes quiénes son para que yo les tenga que pagar? No. Jesús no evadió una responsabilidad, algo que tenía que hacer, sino que Jesús, ¿qué? Cumplió su parte de hacerlo. ¿Qué nos dice el Evangelio de Mateo capítulo 17, versículo 27? Para aquellos que son tan espirituales y que hablar del dinero es el punto neurálgico de ellos. Son tan espirituales, pero el dinero es todo lo contrario. ¿Qué dice Mateo capítulo 17, versículo 27? Dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca, y hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti a los cobradores del tributo o de impuestos. Jesús le dice a Pedro, ve y tira el anzuelo, ve a pescar y tira el anzuelo y vas a sacar un pez. Cuando lo saques, le abres la boca y le sacas un estatero. Un estatero es una moneda. Y ve a los cobradores del tributo o de impuestos y dáselos por mí y por ti para pagar nuestra deuda. ¿Y con qué la pagó Jesús? Fue con plata. Jesús no dijo voy a orar para pagarla. No, Jesús entendió que era algo que se tenía que hacer, porque Jesús no violó la ley, Jesús la cumplió toda. Entonces Jesús mismo da ese ejemplo y él paga ¿qué? Con plata lo que se tiene que pagar. Pero muchas veces somos tan espirituales que no me hable de plata porque yo ya siento que me están saliendo las alas. No, hermano, hay que bajarnos de esa nube y caminar por la tierra y poner los pies en la tierra para entender y vivir una realidad. Gloria a Dios. Todavía no tenemos alas. Gloria a Dios. Estamos caminando en esa línea, pero el Señor a su tiempo lo hará de perfeccionar la obra que inició en nosotros. Gloria a Dios. En relación con este tema, podemos creer al hablar de lo monetario, ya no se es espiritual por el hecho de hablar y enseñar verdades y responsabilidades en cuanto a lo económico. Muchos dirán, el evangelio no es negocio. Pero que hay algo importante que debemos de aprender.
El evangelio, muchos dicen, no es negocio, pero déjame decirte que sí es negocio, pero te voy a explicar qué clase de negocio es. Y vamos a ir a la escritura. En el evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 49. Cuando alguien te diga, no hermano, es que el evangelio no es negocio, que te explique, porque hay dos tipos de negocio. Y el evangelio entra en uno de ellos que sí es negocio. Que dice Lucas 2:49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces Jesús que está diciendo que el evangelio es un negocio, no un negocio lucrativo para volverse rico en nombre de la fe, que muchos lo han hecho y por eso mucha gente hoy no quiere saber nada del evangelio. Pero esos mercaderes del evangelio tendrán su paga si no se arrepienten. Pero el evangelio es un negocio no lucrativo para vivir con decencia y no para vivir con indecencia, como muchos negociantes del evangelio para su beneficio propio lo están haciendo. Vive Dios. El diezmo es la 10% de 100, el 10%. O sea, que si nosotros tenemos un dólar, un lempira, o no importa la moneda que sea en tu país, de un dólar, un quetzal, un colón, vamos a dar el 10%. Y ese 10% lo damos nosotros. No lo damos a Dios, porque te vamos a hablar una realidad. No lo damos a Dios, lo damos para que la obra de Dios en la tierra siga avanzando. Gloria a Dios. ¿Y qué sucede? El diezmo es la 10% de 100. De 100 sacamos el 10%. Dios nos enseña y nos pide el 10 de 100. Y de esos 100, cuando sacamos el 10 para Dios, por gratitud, no por ley, ya vamos a ver más adelante, nos queda el 90%. Y del 90% yo puedo decidir qué hacer o qué no hacer. Pero el 10% por gratitud es de Dios. Grábate esto en la mente, amado hermano y amada hermana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos dicen, yo no lo doy en la iglesia, lo mando para la iglesia de mi país o lo doy al necesitado. Esto parece muy impresionante y me suena que estos hermanos cuando dicen eso, wow, tienen un noble corazón, más grande que el corazón que tenía aquella señora católica que le llamaban la Madre Teresa de Calcuta. ¿Y por qué? Porque esto suena bonito, pero esto no es correcto en el orden que ha establecido. ¿Por qué esto suena bonito, pero no es correcto? Gloria a Dios. Te hago una pregunta y respóndetela. Y si tú la has podido hacer, entonces sigue haciendo de esa forma, como muchos dicen, que ellos el diezmo lo mandan allá para su país. Entonces, hay una pregunta de lógica. Cuando tú comes en McDonald's, ¿vas a pagar al Burger King o pagas allí mismo en el McDonald's? Tienes que pagar donde te alimentas. Si estás comprando algo y debes pagarlo. Donde te alimentas, donde comes, allí pagas. Donde te alimentas, ahí traes tu tributo, ahí traes tu aporte. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque siempre hay un orden establecido, el porqué de las cosas. No es como yo creo de lógica. No, es como la palabra me enseña. Gloria a Dios. Por ejemplo, cuando tú estás enfermo, si tú mandas el diezmo para tu país, cuando tú estás enfermo, al pastor que tú mandas el diezmo de tu país, él viene a orar por ti,
Cuando tienes un momento difícil, tú lo llamas que venga a ayudarte en esa situación difícil que estás pasando, de enfermedad, tienes una corte, has perdido un familiar, llamas al pastor allá del país donde mandaste tu diezmo a que venga a ayudarte en ese momento difícil. No. ¿A quién llamas? Llamas al pastor donde te congregas, porque ahí te congregas, allí te pastorean, y ahí tú tienes que traer lo que Dios te pide, no como ley, sino como gratitud. Porque es injusto que nosotros estemos proveyendo para otra casa que no es donde yo me alimento, y donde yo me alimento no esté proveyendo. Y esto suena muy fuerte, pero es una realidad, amados hermanos. Es una realidad. Gloria a Dios. Otros dicen, y esto también suena tan extraordinario como la Madre Teresa de Calcuta, que esta señora, entre comillas, solo faltó que se sacara el corazón para que lo diera. Entre comillas, porque lo que ella fue en lo secreto, pues fue otra cosa. Otros dicen, yo lo doy al necesitado, por esa razón no lo doy a la iglesia. ¡Wow! Impresionante, hermano. Impresionante, pero déjame decirte una verdad. Hay obras que parecen buenas, pero son injustas, porque no se están haciendo de acuerdo al principio bíblico de la palabra. ¿Por qué razón? Tú estás compartiendo el 10% que es de gratitud que tú tienes que traer para Dios, no por ley, pero lo estás dando al necesitado, lo estás dando al pobre, a quien tú lo quieras dar. Pero ¿sabes qué? Hay un problema ahí. Estás repartiendo lo que no es tuyo, porque ese 10% no es tuyo, ese 10% es de gratitud para Dios. ¿Y por qué tú, si eres tan generoso, no repartes del 90% que te queda y le das a Dios por gratitud lo que Dios se merece y mucho más? Entonces, estas son cosas que nosotros las estamos viendo, realidades que en la iglesia están pasando. Y por no enseñarse de una manera correcta lo que la palabra nos enseña, hoy en día habemos muchos creyentes más perdidos que Adán el día de la madre. Y es necesario que nosotros seamos enseñados de la manera correcta, no para manipularte, no para meterte miedo, sino para anunciar, para comunicar, para recordar lo que la palabra enseña. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. No sé cómo estamos con el tiempo, que a veces se me pasa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, yo no puedo disponer de algo que no es mío. Yo tengo que disponer de lo que es mío, lo que es de Dios. Lo que es de Dios para su obra es de Él. No lo puedo dar yo a nadie, es de Él. Yo puedo disponer de lo que a mí me queda con lo que yo quiera hacer al necesitado, la obra de caridad, gloria a Dios. Pero es de lo mío que dispongo, lo que no es mío no. Y vemos muchas veces muchos cristianos que somos así bien generosos. Somos generosos con lo de los demás, pero con lo mío no se nos cae ni un penny, como dicen por ahí. Entonces no podemos dar lo que no nos cueste, lo que no es nuestro. Tenemos que dar lo que nos cuesta y lo que es nuestro. De eso Dios se agrada, de lo correcto que nosotros debemos hacer. Gloria a Dios. Vamos a leer en un libro que se encuentra en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Y habla de algo que, aunque esté en el Antiguo Testamento, habla como un recordatorio, no como una ley, porque estamos hablando que por qué el diezmo existió, y hoy ya no estamos en la ley, estamos en la gracia, y el diezmo continúa existiendo. El libro de Malaquías. Lamentablemente, este libro de Malaquías, en muchas iglesias, cuando se va a orar, se va
a compartir la palabra. Cuando hay la lectura bíblica y se ora por los diezmos y las ofrendas, solo este versículo se usa. Y hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio. ¿Por qué?